Deportes. Don Eric Gutiérrez. Don Luis. Don Gonzalo Sánchez Arjona, que ayer tenía una pequeña molestia muscular en el abductor izquierdo y entonces le tuvo que sustituir aquí en Deportes en Libertad don Sandro Meco. Buenos días, Luis. Ya recuperado. 100%, bueno. ya estamos. Revulsivo, extremo revulsivo, Sandro Meco. Americano, extremo americano. Bueno, hemos ganado a Eslovaquia ayer. Sí, se ha ganado. Sí, pero no está usted muy satisfecho. No estoy muy satisfecho, don Luis, no, evidentemente que no. España gana 2-3 contra Eslovaquia. Ahora hablaremos de cómo finaliza el partido. En el Europeo Sub-21. En el Europeo Sub-21, efectivamente, que comenzó ayer. Ese torneo que se juega solo para jugadores que no es máximo 21 años, parecería que sí, pero es jugadores que empezaron las clasificatorias para el Europeo Sub-21 con 21 años a pesar de que hayan cumplido 22. Entonces, porque habrá algún jugador que la gente diga, pero este jugador tiene 22 años. Sí, pero si empezó las clasificatorias... Habría que ser estricto en eso, yo lo siento, no me parece bien eso, que en el Sub-21 juega uno de 22, por ejemplo. Si hay uno en mitad de un partido que tiene 21 y cumple años en ese momento, en minuto 35, pues a la puñetera calle a sustituirle. Sí, a ver, yo entiendo que es porque es un poco pena para un jugador que ha estado pues 6 meses pues con la Sub-21 haciendo esas clasificatorias, que después llegue el momento del torneo y no pueda jugar. Lo puedo llegar a entender, pero bueno, también entendería su posición, don Luis. Pero bueno, como digo, empieza España muy bien el partido. Se pone 2-0 en los primeros 25 minutos con un gol de Pubil y otro de Mateo Joseph. Por cierto, dos jugadores que me encantaría... Ahora hablaremos de segunda división, pero Pubil, que es jugador de la Almería, ya no va a subir a primera porque han perdido la semifinal del playoff de ascenso contra el Real Oviedo, que ahora hablaremos de ello. Y Mateo Joseph, hablando de Pubil, me gustaría mucho que lo fichase algún equipo de primera, porque me parece que es una posición en la que España, la absoluta, tiene problemas. Ya lo vimos en el partido contra Portugal, y creo que si Pubil hiciese una buena temporada tendría posibilidades de ir al Mundial, don Luis, a 2026, que es el año que viene. Y en el otro caso, Mateo Joseph, que mete el segundo gol, el 2-0, pues yo creo que hay varios equipos de España que en estos momentos está jugando en el Leeds, lo que jugó el año pasado en la Championship, la segunda división inglesa. Yo creo que hay muchos equipos en España que podrían intentar ficharlo por un precio relativamente bajo. No creo que, yo creo por menos de 10 millones lo acabará sacando alguien de Leeds, a no ser que se saque una Sub-21, una Europea Sub-21 brutal. Y a mí me parece dos jugadores que estaría muy bien tener en cuenta. A ver, yo creo que al final España tiene mucho futuro, se puede ver en la selección absoluta, es una selección muy muy joven, y en la Sub-21 también. Lo que pasa es que veo el mismo fallo en ambas selecciones, que juegan muy bien, se ponen por delante y ambas selecciones se confían. O sea, no sé por qué nos confiamos tanto porque España ya le pasó lo mismo y se confió, y en la absoluta y en la Sub-21 igual. No puedes ir ganando 0-2 en el minuto 20, que mira exactamente a ver cuándo habían sido los goles, y de repente que en 5 minutos, en el 49 y el 53, te metan 2 goles y tengas que ir ya a remolque para intentar llevarte un partido que lo tenías totalmente controlado. Y además, don Luis, no solo es que te metan 2 goles, sino es que los 2 goles son de unas deficiencias defensivas tremendas. El primero es un balón largo que entre Cristian Mosquera, por cierto, grandísimo jugador, pero que este tipo de desconexiones provocan que no esté llegando al nivel que se esperaba cuando empezó a deslumbrar en el Valencia, y el que justo acaba de entrar, el lateral izquierdo por lesión de Gerard Martín, había entrado Hugo Bueno, que también no hay un entendimiento claro tampoco con el portero, por cierto, que juega en Atlético Madrid B, y Turbe, y de repente coge el balón un eslovaco y acaba metiendo gol. Y 3 minutos después prácticamente hace un penalti. También Hugo Bueno, que es cierto que entra al partido fatal, porque entra en el minuto 45 y estos goles pues son en el 49 y en el 52. Entra al partido, como digo, fatal, y provoca un penalti sin ningún tipo de sentido, porque era una jugada tampoco ultra peligrosa, que acaba metiendo el 2-2. No se puede tener ese tipo de desconexión de ninguna manera. No son jóvenes. Sí, por suerte se hacen ciertos cambios. Entra Moleiro, es que como digo, la Sub-21 tiene tanto talento. Es que entra Moleiro, que es el mejor jugador, o junto a Fabio Silva, el mejor jugador de uno de los equipos de primera del año pasado, porque ya es del año pasado porque bajó Las Palmas. Entra Raúl Moro, el mejor jugador del Valladolid, que también acaba descendiendo. Entonces, es que hay mucho talento, y eso provoca, porque por cierto también entra Roberto Fernández, uno de los mejores jugadores de la segunda vuelta del Español, que acaba salvándose, que fue fichaje en invierno, y acaba provocando que en el minuto 90
España se Bueno, ponga por delante. al final ganamos, ¿no? Sí, Sí, lo importante En es el que último ganamos, minuto pero- y por un gol. Pues bueno, pues estupendo. Pero Ya no está, injusto, Luis, ala. pero no eso es es decir, injusto, no injusto. Fue un gol de córner, Pues encima. justo. O sea, los que tienen para quejarse son los de Francia, que empataron 0-0 con Portugal, hombre. Sí, Luis, hay que decir eso. Y también en el grupo de España se jugó también el otro partido, Italia-Rumanía, que gana Italia 1-0. Y también se jugó ese Polonia, no en el grupo de España, sino ya en otro, Polonia-Georgia, que da la sorpresa a Georgia y ganó 1-2, ¿no, Luis? Ah, Georgia on my mind. En segunda división, el Real Oviedo empató con el Almería. Quedaron 1-1, don Luis. Se adelantó el Almería empatando la eliminatoria y bueno, con un golazo de Cazorla empatan 1-1 y al final el global quedan 3-2 a favor del Oviedo y pues el Oviedo pues jugará las finales para intentar ascender este año a primera. Y pues jugarán contra el que hoy marque un gol más del Racing de Santander y el Mirandés, ¿no? Exactamente. Antes de hablar de ese partido, hablando de ese Real Oviedo-Almería, hay que decir que mete gol Santiago Cazorla, jugador histórico de la selección española y del fútbol español, que volvió a Oviedo, de donde él es, donde sale en sus inicios, volvió a Oviedo para llevarlo a primera. Vuelven a una final de playoff de ascenso, porque el año pasado ya estuvieron, acabaron perdiendo contra el Español, que evidentemente jugó en primera el año pasado, y este año se ha mantenido, también estará. Entonces vuelven otra vez a esa última instancia, a ver si lo consiguen. Y el Almería es que, claro, juega sin dos de sus grandes piezas. Una, Marc Pubil, del que hemos hablado hace un momento, lateral derecho, y el otro, Luis Suárez. No el mítico uruguayo, sino el delantero colombiano, que se fue con la selección para jugar esos partidos de clasificación para el Mundial, partidos de los que no jugó ni un minuto. Entonces pierde a dos de O sus sea, que el estrellas. Almería ha perdido, pues básicamente porque dos de sus estrellas los habían seleccionado para no partidos es que sean dos internacionales. estrellas, es que el jugador que acaba de mencionar don Eric, Luis Díaz, Luis Suárez, perdona, es el máximo goleador de esta temporada del Almería. Entonces, claro, si te quitan a tu máximo goleador y justo lo que necesitas es como mínimo meter un gol para empatar y forzar una prórroga o Pues unos un poco penaltis, injusto, pues, ¿no? no, Sentir a los bueno, pero al almerienses. final el jugador tiene esa libertad de decidir si quiere ir convocado con la selección o quiere jugar los playoffs de ascenso. En este momento se supone que la temporada estaría terminada para todos los equipos, quitando para los que ascienden, y bueno, decidió irse con la selección. Bueno, en mercado de fichajes, ¿cómo es posible que se paguen 150 millones de euros por un tío del que no he oído hablar en mi vida? Un tal Wirtz. Don Luis, para finalizar lo de segunda división, hoy, como decía usted antes, Racing de Santander, Mirandés, 3-3 en la ida, se decidirá, mañana lo contaremos. Y yendo a mercado de fichajes, 150 kilos, don Luis, va a pagar, no es oficial, pero prácticamente lo es, va a pagar el Liverpool por el alemán Florian Wirtz del Bayer Leverkusen. Me contaba antes un dato tremendo, Sí, señor don Gonzalo. Es la verdad que es alucinante. Yo cuando lo vi pensaba que era realmente falso. El Bayer Leverkusen pagó Hace 5 años. Hace 5 años solamente. No, 7, perdón, hace 7. 7 años, solamente 200.000 euros por este jugador que procedía del Colonia y ahora va a venderlo por 150 millones. Suena raro, ¿no? No, lo venden lo compran por 200.000 euros, o sea, una cantidad muy muy baja. El jugador empieza a jugar bien, empieza a tener un buen nombre, se empieza a revalorizar y terminan ¿no es demasiado? O sea, sí es demasiado, 150 millones. millones. Lo que pasa que el mercado de fichajes desde hace muchos años, desde que el PSG pagó 200 millones por Neymar, pues estalló. Los precios se empezaron a subir un montón. 200 millones por Neymar, pues es mucho, pero era Neymar. Pero ¿quién es Wirtz? Bueno, pues no, es no es Neymar, pero es el futuro de la selección alemana, tiene 22 años, la verdad que gran parte de... O sea, ustedes le conocen. Sí, claro. Bueno, pues ya está. le mencionamos el otro día aquí cuando jugó España... Sí, bueno, cuando jugó Portugal, le dimos palo, cuando no jugó bien. Sí, jugó Portugal-Alemania, pero bueno, fue el que metió el gol de Alemania el otro día contra Portugal. De todas maneras, don Luis, a mí me parece un poco excesivo. Yo creo que alrededor 100 millones estaría bien. Hubiese estado bien, 100, 110, bueno, podría entenderlo. 150 me En parece. cualquier caso, quien le compró por 200.000 y lo vende por 150 millones, pues es una ganga genio del sí, asunto. hombre. No, don Luis, está clarísimo. Bueno, Reinders ficha por el City, Nico Williams para el Bayern de Múnich. Estas dos últimas noticias, don Luis, antes de pasar al último tema que comentamos
rápidamente. Nico Williams suena para el Bayern de Múnich. No está abierto el mercado de fichajes, todavía no se le puede fichar, pero me parecería una gran incorporación para el equipo alemán. Y otra del mercado de fichajes, que Theo Hernández, lateral izquierdo. Si quiere, mañana comentamos un poco más de cara también a ese Mundial de Clubes que juega el Atlético de Madrid. Pero Theo Hernández está deseoso por volver al Atlético de Madrid. Los atléticos no tienen muchas ganas de que vuelva, ciertos atléticos, porque en su momento hizo algunas declaraciones un poco, digamos, contrarias a la bancada atlética. Entonces, pues entonces nada, es que traidores fuera. Hay que decir, don Luis, que tanto Theo Hernández como su hermano salen de la cantera del Atlético de Madrid. Uno aguanta más en el Atlético de Madrid, otro se va a jugar al Alavés, que es Theo Hernández, y hace un gran año y termina fichando por el Real Madrid. Ese año gana la Champions y bueno, pues en la celebración de la Champions hizo pues ciertos comentarios. Pues al final, y ahora pretende que le perdonemos. Bueno, Sí, al final Marcos Llorente era un jugador que salió de la cantera del Madrid, que jugó con el Madrid, que celebró Champions contra el Madrid, que metió goles al Atlético y lo terminó fichando en el Atlético de Madrid. Y ahí estaba Hermoso, igual, jugador que estaba en el Madrid y terminó jugando en el Atlético. O sea, al final, en la Premier es muy común eso, al final, que muchos jugadores pasen de un equipo a otro. Yo creo que en la Liga lo vemos como más difícil. No puede ser. Eso Ya, es yo humillante. estoy un poco con usted. Al final, a tu máximo Bueno, rival, nada. baloncesto, ya se han jugado los primeros partidos de los playoffs de la Liga Endesa y ayer el Madrid ganó al Unicaja y además con contundencia, y el Valencia Basket al Club Baloncesto Canarias. Sí, el partido del Valencia contra Canarias fue hace unos días, fue el martes, 83-65 ganaron. Ayer, como dice Don Luis, 99-81 contra el Unicaja, gana el Real Madrid. Hoy se juega ese segundo partido entre Valencia y Canarias a las 9:15, porque hay que decir que es al mejor de 5, Don Luis. Es el que gane en 3, entonces seguiremos estos playoffs de campeonato mientras estén jugando. Como digo, tienen que ganar 3 partidos. Va 1-0 Valencia y 1-0 el Real Madrid que acabó primero en la clasificatoria en la liga regular. En principio pues es el gran favorito, no solo contra el Unicaja, sino para ganar esta liga este año, Luis. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Vamos con la información del tiempo con la ayuda de Teresa Gómez y después pausa publicitaria y a la tertulia.